Hola nuevamente, estamos ahora ingresando en la parte número 4 de nuestro segundo ciclo. El primer ciclo, ese primer ciclo lo hemos dedicado al tema de cómo escribir un paper para un evento en forma de congreso o jornada. A ese ciclo lo hemos dividido en 3 partes. Ahora el ciclo en el que nos encontramos se refiere a cómo presentar en público la ponencia. Este ciclo está dividido en 4 partes. Vamos a ingresar nosotros ahora en la cuarta y última, que hemos titulado Alimentar la confianza en sí mismo y manejar el estrés. Una última vuelta a la estructura para hacer más atractivo y comprensible nuestro paper será el último punto. En fin, nuestro centro por ahora ya no está en cómo escribir, no está en cómo exponer, sino en nuestra parte interior, la confianza en uno mismo, el manejo del estrés inherente a cualquier actividad, pero en este caso al hecho de, o el desafío de tener que hablarle a una audiencia formada por cierta cantidad de personas. Una primera recomendación es practicar la lectura en voz alta de nuestro texto. Recuerden, tenemos el texto extenso que será publicado pero no leído en público y el breve que leeremos en público. Tenemos que practicar su lectura en el no mejor de los casos, solos, como hemos dicho antes, con la computadora, con el texto en papel, con un reloj, pero lo ideal es hacerlo con un público piloto, quizás familiares, quizás amistades, quizás colegas. La segunda cuestión es pensar preguntas que pueden surgir de la audiencia en el momento del evento en el que los expositores de un grupo de trabajo o una mesa redonda ya hemos hecho silencio y el moderador o la moderadora abre el espacio al público para hacer preguntas o emitir puntos de vista, perspectivas. Tenemos que llegar a pensar preguntas que pueden surgir y pensar respuestas posibles. Pensar también respuestas para responder, contestar razonablemente, airosamente, preguntas que no sabríamos bien en realidad elucidar. Entonces, saber cómo en ese caso reconocer nuestras limitaciones y de todos modos dar una respuesta. Nosotros estaremos leyendo un texto escrito en papel o eventualmente alguien en una pantalla de la computadora. Conviene llegar a marcar con color, con flúor, algunas secciones que si vemos que el tiempo nos apremia, no nos rinde como creíamos que iría a rendir, secciones que podríamos marcar para eventualmente no leer. Inversamente, podemos llevar frases adicionales en ese que hemos llamado documento privado, que es un tercer texto. El número 1 es el que vamos a publicar, el número 2 es el que vamos a leer en público, el número 3 es el que vamos a leer en público, pero que llevamos impreso con letras más grandes. Podemos pensar frases adicionales para leerlas o inclusive memorizarlas y acceder a ellas en el caso de que nos sobre tiempo o el público emita pocas intervenciones. Es interesante, sobre todo al comienzo del texto, colocar algunas frases que puedan despertar sentimientos de buen humor en el público. Estas frases pudieran ser chistes, ironías, pero no, voy a usar un modismo,
un slang, no cargadas, no ofensas, pero sí pueden ser ironías, frases irónicas. Si nosotros despertamos humor en el público, esto aumenta la empatía entre el público y nosotros, genera condiciones para un mejor tránsito de nuestro trabajo. Es interesante no viajar a la sede del Congreso, sobre todo si es en otra ciudad, para llegar apenas un par de horas antes de nuestra intervención. Debemos tratar de viajar el día anterior o al menos por la mañana si hablaremos por la tarde o hacia el comienzo de la noche o la noche. Es importante llegar al recinto con tiempo, tomar contacto con el ambiente, circular por el ambiente, tomar contacto con los equipos electrónicos, con la distribución de las sillas, escuchar las ponencias ajenas, conversar con gente ahí presente, permanecer en silencio y hacer algunos ejercicios de respirar profundamente en silencio para lograr estar en el mayor grado posible de calma, serenidad. Llevar una linterna láser para señalar cosas en el PowerPoint. Si fuera el caso, marcadores de pizarrón de varios colores y borrador. Se supone que en el evento habrá estas dos cosas, si hacen falta, marcadores y borradores. Pero no viene mal llevar nosotros también. Y acuérdense de tener consigo de la copia del texto privado otro ejemplar. Van a tener el que van a leer en público, pero en lo posible más de una copia por posibles extravíos. Una en el portafolios, otra en la mochila. Preparar todo antes de que nos presentes. No llegar a la situación de que el moderador nos invite a hablar y nosotros estemos buscando en el portafolio. Tenemos que tener a mano antes nuestra ponencia que vamos a leer, nuestro anotador, nuestra lapicera, nuestra computadora, nuestro reloj. Es importante colocar un reloj sobre la mesa para manejar el tiempo de la alocución. Como les dije antes, es interesante inclusive tener un reloj digital de estos cuadrados rectangulares que son bastante grandes, muy cómodos y hasta quedan bien junto a nuestro equipamiento. Situar el micrófono si hiciere falta o el atril si hubiere a la altura adecuada para poder leer cómodos, para poder hablar cómodos. Erradicar de la mente el sentimiento negativo, prejuicioso de que el público es hostil o amenazante. Esos pensamientos son malos, son negativos y son básicamente alguna forma de fantasías. Eso hay que tratar de sacarlo de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos. Desarrollar una conciencia activa de nosotros mismos, de cómo manejamos las palabras, de cómo manejamos la voz, nuestro lenguaje gestual, nuestros desplazamientos corporales, todos estos signos que ya no dependen de la voz, de la palabra, sino del cuerpo. Y también una conciencia activa de nosotros mismos en cuanto a cómo manejamos también el tiempo. Perfeccionarnos. Si usted sigue una carrera académica o empresarial en la que necesita hablar en público y las exposiciones son grabadas, tiene la oportunidad de mirarlas, principalmente en un pequeño grupo, con familiares, con amistades, para detectar los puntos que deberían mejorar en su manejo de la voz, en su manejo del cuerpo, en las maneras en que se dirige al público y así por delante. Haremos una última vuelta al problema de la estructura para hacerlo más atractivo y más comprensible a su paper.
Al pensar la estructura de la parte central, piense en una secuencia. Piense en aplicar la lógica de un relato, la estrategia de un relato. Pero un relato ¿cómo? Un relato siguiendo ¿qué secuencia? Hay varias formas de secuencia. Podemos usar varias secuencias posibles. Una es la secuencia cronológica, la del tiempo. Otra es la secuencia de causas y efectos. Otra es la secuencia de espacios geográficos. Otra es la secuencia de agregación de valor en un proceso. No pensemos agregación de valor en un proceso industrial solamente. Pensemos en agregación de valor en un proceso económico. Estamos más acostumbrados a pensar en eso, pero también en un proceso social, en un proceso político. Por ejemplo, la queja de un grupo humano puede pasar por un proceso de agregación de valor y convertirse en un movimiento social. Un movimiento social puede pasar por un proceso de agregación de valor y convertirse en un movimiento político. Y así puede pasar con otros fenómenos, donde sea posible detectar una cadena de agregación de valor o una secuencia de transformación de un proceso o un sistema en otro proceso o sistema. Esto es en cierto modo una explicación redundante con respecto a la que recién hice, en la cual la queja, por ejemplo, puede convertirse en un movimiento social, en un partido político. Un grupo de amigos en un Facebook, el Facebook en un grupo académico, y así siguiendo. Esto nos desliga de pensar en agregación de valor, nada más que en términos económicos, y mucho más aún, dejar de pensar en agregación de valor en nada más que en términos de un proceso productivo. Y así hemos terminado esta tarea. Yo ahora me despido de ustedes. Hemos hecho 2 ciclos. Este es el segundo, el último de este plan de trabajo y aprendizaje conjunto. Me despido de ustedes con un muy cordial abrazo.